amigos de Hola TV. Dice un dicho muy popular que la vida sigue, y lo que sigue ahora, después del proceso electoral, es analizar este momento que tuvimos los subcalifornianos el 7 de junio. Por eso, su casa televisora Hola TV, con nuestro director general Salvador, ha impulsado una cadena de programas que se llaman de una manera hermosa Voces Libres, sinónimo de libertades, de democracia, de anhelos, de sueños, como fuimos a las urnas ese domingo. Y aquí estamos. Les quiero presentar a mis compañeros que hoy con mucho honor presento ante ustedes para esta fiesta de ideas que estamos por iniciar. A mi amigo Esteban Beltrán, hola, politólogo, maestro. Bienvenido, Esteban. Gracias. Tenemos a mi amigo Ricardo Mancillas, un hombre polémico, controversial, pero muy centrado en sus opiniones, quienes nos hemos unido para desglosar, para revisar, para comentar y ponerle nuestro puntito de ideas, qué fue lo que pasó. Vamos a iniciar haciendo un pequeño análisis por cada uno de nosotros de este proceso electoral y le cedo la palabra a mi amigo Esteban. Adelante, Esteban. Bueno, fue realmente una campaña muy corta, 2 meses para todos. Sin embargo, hubo propuestas de algunos candidatos, pero sobre todo mucha guerra sucia. Una guerra sucia que yo creo que se excedió. Yo creo que se pasaron los límites de la guerra sucia, y eso, tarde que temprano, la guerra sucia cumple su efecto en el electorado, en la gente, pero si se excede, también se puede revertir. Y se revierte porque entonces haces dudar a la gente. A ver, me están diciendo que este es malo, 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 ¿y qué tal si es el bueno? Y empiezan las reflexiones. Y eso es una de las cosas que yo creo que en mucho dio el resultado que tenemos. Ricardo. De mi parte, yo resumiría la campaña muy pobre de ideas. Las propuestas fueron muy limitadas. Por último, siento que las propuestas se dieron nada más en uno de los personajes, pero quiero citar en sí el evento electoral. Se dio una participación del 47.01%, que de alguna manera podríamos decir que baja, y lo atribuimos al descontento de la gente y al desencantamiento y a esa campaña sucia que hacían alusión. Pero entre otras cosas, y no hay que perder de vista, y yo creo que es una realidad, ¿qué es lo que ha estado pasando? Que la autoridad, en una de sus tantas decisiones timoratas como muchas que han tomado, dicen y exigen que la única o el único medio de identificación oficial será la credencial de elector. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay muchos ciudadanos que van y sacan su credencial de elector, no por una cuestión electoral, ni por responsabilidad ciudadana, porque quieren una identificación para ir a cobrar el dinero que le manda a su hijo de Estados Unidos, o el cheque o lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Pues por supuesto que no van a participar. Si supieran reconocer, como legalmente debe de ser, que la licencia de conducir, que la cartilla al servicio militar, que tu pasaporte son documentos oficiales, se perdería eso y el país dejaría de gastar los miles de pesos que le cuesta cada credencial, y ese 47% se traduciría en otro porcentaje. Desde luego, habría realmente abstencionismo, pero no tan marcado. Pero para mí que esa es una influencia, independientemente de otros factores. Y más adelante discutiremos cuáles fueron las circunstancias que se dieron finalmente. Yo pienso que las elecciones es un fenómeno que, así como empezamos hoy, debe analizarse más. A mí, en lo personal, no me satisfizo. Y recuerdo el primer programa de Voces Libres que tuvimos aquí en nuestra sede
permanente que es el zarape, como un comercial, se come muy rico. Dije una expresión que a la postre, lo confieso, me ganó varias críticas, varios señalamientos de amigos, que a veces son amigos y enemigos integralmente también. Entonces me criticaron cuando yo expresé y lo dije con mucha seriedad. Les quiero dar una noticia a los candidatos, a los aspirantes a la gubernatura, de que la guerra sucia no ayuda para nada. Por el contrario, se revierte. Y lo sostengo. Las guerras sucias deben de desterrarse de los procesos electorales que van a vivir nuestras generaciones, las generaciones que vienen, o tal vez algunas nosotros todavía, que esperamos que sean 2 o 3, pero debe desterrarse ya la guerra sucia, el ataque frontal, el descontón. No me gustó la campaña porque no escuché el decir, ¿qué vamos a hacer con el agua? Y lo repetí, ¿qué vamos a hacer con el achicamiento de las administraciones públicas, el saneamiento? Yo quise escuchar y no lo escuché, mas sin embargo fui con mi voto, lo deposité con anhelo y con esperanza de que las cosas cambien. Un segundo aspecto, compañeros, que debemos de traer a esta mesa es el papel que jugaron las instituciones públicas, en este caso el Instituto Estatal Electoral, el Instituto Nacional Electoral con su vocalía local y el Tribunal Estatal Electoral. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo vistes el desempeño de este órgano, Esteban? A mi juicio estuvo bien, estuvo medido, estuvo equilibrado. Las cosas fluyeron bien, no tengo ninguna crítica en lo particular hacia la institución. Como Instituto Estatal Electoral, yo creo que fue imparcial y siempre se manejó de una manera responsable. Si no creemos en nuestras instituciones, entonces ¿a qué estamos jugando? Yo creo que el primer principio para poder entrar en una contienda es creer en la institución que va a ser la reguladora de esa contienda, y yo creo que lo hizo bastante bien. Yo creo que son instituciones que han sabido cumplir su papel, han ido puliendo su quehacer, han ido mejorando sus actividades en base a experiencias, muchas veces en base a errores. Los pocos errores que se detectaron y las situaciones que se dieron, pues es porque finalmente depositan las acciones en personas que fallan y que tienen problemas personales, o simplemente por irresponsabilidad quienes no se presentan a tiempo en su casilla, pero eso ya no depende directamente de la institución. La realidad es que supieron organizar bien las cosas, cumplieron su función, lo hicieron a cabalidad, fueron imparciales, y yo creo que estas instituciones son las que nos darán cada vez más la garantía de que las cosas se hagan bien. Hemos invitado esta mañana, y perdón la omisión de no haberlo presentado, a mi amigo Raimundo. Raimundo, Premio Estatal de Periodismo, uno de los periodistas más críticos que tiene Baja California Sur, sus tribunas periodísticas de renombre nacional, pero con un especial apartado a lo electoral. Te damos la bienvenida, Raimundo, y estamos analizando con los compañeros qué fue lo que pasó el 7 de junio. Quisiera que nos regalaras y le regalaras a nuestro auditorio la opinión de cómo viste la elección pasada. Pues mira, fue una elección que en general a nivel nacional, pues, o esta elección de Baja California Sur se enmarca dentro de una serie de elecciones a nivel nacional. 9 gubernaturas fueron las que se renovaron, entre ellas la de Baja California Sur. Y pues sui generis, porque por primera ocasión se empatan, ¿no?, las elecciones locales con las federales, y bueno, pues ahí hay varias lecturas que ver. En principio yo creo que pues quienes esperábamos que, por ejemplo, en este ejercicio nacional de que se pudieran ahorrar recursos a partir de esta
esta reforma electoral y que se pudieran empatar las elecciones locales con las federales, pues por ahí yo creo que hay mucho que hacer todavía, hay mucho camino que recorrer, porque aun y cuando esa era la intención de que hubiese ahorro de recursos, la realidad es que no fue así, hubo un gasto importante de recursos en cada una de las entidades donde se llevó a cabo este proceso para la renovación de la gubernatura. Y bueno, habría que dividirlo en dos, ¿no? Por un lado, la elección federal, que fue la que acaparó pues la atención nacional, y por el otro las locales, las de los estados, y particularmente la de Baja California Sur, que es a la que nos vamos a referir. Los escuchaban hace un momento precisamente de la actuación o el trabajo que desarrolló por el Instituto Nacional Electoral y particularmente por el Instituto Estatal Electoral, y me parece que pues es un ejercicio importante que llevaron a cabo. Por primera ocasión pues cambió el Instituto Federal Electoral por el Instituto Nacional Electoral, hubo algunos cambios, algunas reformas. Por primera ocasión los consejeros no son elegidos por el Congreso del Estado o por las autoridades locales, sino que son elegidas en base a una especie de filtro nacional, y eso le da ese tinte de imparcialidad que todo el mundo busca. Que sí hubo algunas fallas, pues no son las privativas de Baja California Sur. Creo que en varios estados de la República se presentó el mismo problema, la instalación de las casillas. Los funcionarios fueron capacitados, sin embargo, el día de la elección algo pasó, que no asistieron un porcentaje importante, no se presentó a las casillas. Y bueno, en Baja California Sur pudiéramos pensar que el fenómeno meteorológico Blanca pues fue el que de alguna manera pudo haber influido en esa circunstancia. Hay quienes quieren dar otra connotación de carácter político. Yo creo que no, porque si en todo caso hubiera sido así, pues hubiera afectado o afectó a todos los partidos políticos, y es muy difícil que alguien se ponga de acuerdo para que les diga a los funcionarios no asistas. No, yo creo que fue una cuestión de circunstancia, una cuestión de decisión personal de quienes no asistieron. Sin embargo, pues ahí habría que ver la otra parte, ¿no? Que es la participación ciudadana. Aún y cuando no se prestaron los funcionarios de casilla que habían sido capacitados, se invitó a ciudadanos que estaban en las filas para las votaciones, y sin mayor problema y con todo el gusto del mundo participaron y sacaron adelante la elección, lo cual nos habla precisamente de la parte que no se ve, pero que también es importante, porque la elección o la jornada electoral salió adelante gracias a este ejercicio y esta participación ciudadana, que hay que reconocerle a quienes, precisamente sin haber estado capacitados, en ese momento pues rápidamente se integraron a las mesas de casilla y sacaron adelante esta jornada electoral. De los resultados yo creo que ahorita más adelante vamos a platicar, porque además, híjole, está bien interesante. Por primera ocasión, pues carro completo para el Partido de Acción Nacional. Por primera ocasión, Acción Nacional se lleva al municipio de Los Cabos, pero bueno, me gustaría que lo dejáramos un poquito más sí, adelante. Mi opinión en lo respecto a las autoridades electorales, tanto local como federal, yo no estoy de acuerdo, y no niego un reconocimiento, un aplauso, un cariñito para ellos, porque en el desglose del proceso electoral vi algunos errores que temor a que me gane la aplastante mayoría que han dicho que es excelente. Yo voy a decir que faltó el sentido común de las autoridades. Por ejemplo, hay muchos, pero traigo a la mesa uno tan sencillo: el hostigar a los candidatos independientes de que a una semana de concluir el proceso se le cancela la candidatura a Benjamín de la Rosa, por ejemplo, un muchacho bien intencionado, lo conozco, es mi amigo personal, lo respeto, se le canceló. El Tribunal Federal Electoral dice adelante, pero ese adelante le costó a los ciudadanos mexicanos 5 millones de pesos. Volver a hacer las boletas electorales, ver lo que hay atrás de traer las boletas de la Ciudad de México en un avión especial, en un charter. Ya son 5 millones que podríamos hacer 3 escuelitas primarias, dar un programa de becas continuo, abrir algunas maestrías o doctorados para nuestras mentes inteligentes. Con eso se pudo hacer, pero a lo mejor no soy yo el que debe juzgar el proceder de estas autoridades. Yo sí he pedido que apliquen el sentido común. Si ya está, déjenlo que concluya su campaña. Es un ejercicio que la sociedad
lo vemos con buenos ojos porque es producto del avance de la democracia. Diciendo eso, vamos a pasar a un rubro importante, el desempeño de los partidos. Yo quisiera que me comentaras, Esteban, ¿cómo viste el desempeño de estas instituciones públicas como son los partidos políticos? Bueno, en este proceso cada quien tuvo que hacer su parte. Como partidos políticos, bueno, cada quien con su gente haciendo su campaña. El hecho de que no hubiera tanta propaganda en las calles, eso parecía en momentos que no pasaba nada, que no estamos en campaña porque estamos acostumbrados a todo ese exceso de plásticos, exceso de... que llegaba un momento que incluso ya no veíamos nada por todo lo que estaba lleno. Afortunadamente ahora fueron pocos los recursos que se destinaron para eso. Estuvo relativamente equilibrado. En cuanto a los partidos, no tengo mayor comentario, cada quien tuvo que hacer su parte. Los personajes ya hablaremos de ellos. Ok. Ricardo. De mi parte, el actuar de los partidos políticos, ahorita estaba pensando como en 217 calificativos, pero voy a dar 2 o 3 nada más. Leíbles. Triste, miserable, decepcionante, terrible. Yo creo que todo esto que sucedió, y me voy a referir a nivel nacional, los fenómenos que se dieron con el Bronco y en Guadalajara el candidato a presidente municipal, y todos esos fenómenos se están dando como respuesta a la soberbia de los partidos políticos, que no han querido cambiar. Todo este mare magnum en el que prácticamente se llevan el carro completo, de alguna forma, y no me da gusto, pero de alguna forma están pagando y están sintiendo una sopa de su propio chocolate. De las épocas en las que se llevaban, no se llevaban todo, arrebataban todo, no solamente en las elecciones, sino también en las instituciones. Yo recuerdo perfectamente cuando tuve el honor de participar en la 6ª legislatura en la Cámara de Diputados con Salvador Landa, cómo nunca tenían la razón, pero siempre tenían la mayoría. Y haciendo abuso de esa mayoría, hacían lo que se les daba su gana. Y en las elecciones era lo mismo, con todo el cinismo y con todo el descaro del mundo, compraban votos y acarreaban gentes y ni siquiera se tapaban la cara, ni mucho menos le tapaban las placas al vehículo. Lo hacían. Ahora, no sé si lo hicieron o no lo hicieron, y si así fue, pues están pagando una de las muchas que hicieron y que debían, y ahí está el resultado. Y estamos viendo también el fenómeno que lo estamos viendo de nuevo de los candidatos independientes, de qué manera se manifestó la gente. Es una forma de repudiar a los partidos políticos y decirles, hey señores, no tienen nada que ofrecer. De hecho aquí, aunque ganaron, si uno se pone a analizar todos los personajes, son los personajes de siempre, ninguna cara nueva. Raimundo. Pues bueno, yo creo que en este proceso de renovación y de evolución que todos los mexicanos queremos respecto a la forma de elegir a nuestros gobernantes, de que la democracia en México evolucione, pues yo creo que los partidos políticos tienen mucho que hacer hacia adelante. ¿Por qué? Pues observamos en las campañas, por ejemplo, los dimes y diretes de unos y otros en cuanto a las irregularidades que cometen. Es decir, fijan reglas y esas reglas tal parece que no son respetadas ni por unos ni por otros. Vimos, por ejemplo, señalamientos hacia el Partido Verde Ecologista de México, un exceso de gastos en publicidad. Por ahí también observamos una guerra sucia encarnizada del PRI contra el PAN, del PAN contra el PRI, del PRD contra el PRI, en fin, en todos los estados era una característica distinta. En Baja California Sur, pues no fuimos la excepción, observamos precisamente una guerra encarnizada en redes sociales particularmente, donde de manera inusitada, incluso ya pues hasta los ciudadanos, más que nada apasionados precisamente por a veces incluso la irresponsabilidad de algunos políticos de hacer señalamientos sin fundamento, pues se exacerbaban los ánimos en redes sociales, que bueno que se quedaban ahí de manera virtual, ¿no? Pero yo creo que es ahí donde existe también un rezago importante que resarcir en cuanto a que los partidos tienen que tener pues precisamente la responsabilidad de presentar propuestas.
más allá de estas denostaciones, de estos señalamientos, que yo lo entiendo, en toda campaña política siempre habrá que restarle méritos al adversario y ensalzar los de los propios, ¿no? Pero yo creo que aquí lo importante también, y eso lo vimos en los debates de los candidatos, pues dejaron mucho que desear. O sea, realmente habría que a estas alturas incluso reiterar cuáles fueron los compromisos de los ganadores, porque eso es, o sea, para poderles realmente dar seguimiento a todo esto, porque de repente nos perdimos en que si era más malo uno que otro, o si era más bueno uno que otro, en fin, ese tipo de situaciones que prevalecieron, y en mucho tienen la responsabilidad los partidos políticos, porque ellos eran los que encabezaban precisamente este tipo de señalamientos. En Baja California Sur lo vimos, pero también lo vimos en otros estados del país, es decir, criticaban lo que aquí, lo que en otros estados se les estaba criticando. Entonces yo creo que ahí está la incongruencia. Hubo una reforma electoral el año pasado, precisamente donde surge esta figura del candidato independiente, candidatos independientes que hay que decirlo también, en el caso de Bronco no salen de la ciudad del PRI, pero que bueno, de una u otra manera nos muestran la posibilidad de que ciudadanos que no tengan en un momento dado partidos políticos puedan ser elegidos como gobernantes. Y ya nada, para finalizar este apartado, yo creo que también pues hay mucha confusión en cuanto a esto de los partidos políticos, en cuanto a la ideología, porque, híjole, este asunto de los antimpanquis, de que se trata de un partido para otro, ya no sabes de qué el candidato realmente, cuál es su ideología, ¿no? De repente encontramos que los priistas se vuelven panistas, que los panistas se vuelven perredistas, y así andamos. Yo creo que ahí, en esa parte de los partidos políticos, sí es importante que formen cuadros, sí es importante que le den salida a la sangre nueva. De repente vemos las mismas caras en todos los partidos. Y yo creo que ya es importante, particularmente en el caso del PRD y en el caso del PRI, tienen que hacer una renovación importante y tienen que hacer un análisis al interior, no estar echando la culpa de que perdimos porque esto, por aquello. Realmente en la responsabilidad está en ellos. Ellos saben que se equivocaron en estrategias y saben perfectamente que se equivocaron también en la elección de los candidatos. En ese sentido, queridos compañeros, yo no estoy tampoco contento con los partidos políticos. Creo que se ha perdido esa esencia, han perdido la memoria los partidos de que son instituciones de interés público, o sea que nosotros los pagamos, con lo que me quitan de impuestitos cada mes, ahí se aporta para los partidos. Entonces los usan como cotos familiares. Yo veo, por ejemplo, Verde Ecologista, el Partido Revolucionario Institucional, otros partidos en que las candidaturas son para los cuates, para la familia, para los amigos, para quienes compran la candidatura, y se abandona la militancia y se da un golpe en seco a quienes le dan forma a los partidos políticos, que son los integrantes. Yo pienso que estas elecciones, y aquí me escapo del tema local, a nivel nacional debe valorarse. Hoy está la tesitura de desaparecer el Partido del Trabajo y debemos de reflexionar qué nos conviene para la democracia, que se cancele un partido de un negocio de una persona, que siga, porque si desaparece es un hachazo también a la expresión pública del ciudadano. Tenemos que valorar. Pero el fondo es qué hacer con los partidos. Deben de enderezarse. Y una cosa tan evidente es la trácala política que hacen. Me voy a adelantar tantito los resultados. Vino el senador Emilio Gamboa, que es el cacique del PRI. Es el cacique. Desde sus juventudes ha sido el hombre poderoso del partido. Vino, dijo que iba a perder su candidato. O sea, me recordó en la campaña de Antonio Manríquez, que llegó el dirigente nacional al cierre de campaña de Eliseo Manríquez y dijo, vamos a perder con 5 puntos. Oye, pues si todos no son las elecciones, o sea, un grupito de priistas estaban esperando el desenlace. Pues. Concluyo con esa chacota y carrilla de los partidos. En mi familia hay multicolor de expresiones políticas, de todos los partidos, de izquierda, derecha, y tengo una hermana, la hermana más política, se llama Martina, fue a un cierre de campaña en Constitución y se
encontró al presidente nacional, a César Camacho del PRI, y le pegó con la mano así a Camacho y lo saludó con fuerza. Y le dijo, una cosa nada más te voy a pedir, Camacho, no nos vendas, hijo de la... Y le apretó así le apretó la mano, porque siempre vendes las elecciones, papacito. Le cayó gordo esa expresión al líder nacional, pero una militante que ya conociendo ciertos recovecos se lo dijo con toda sinceridad. Ayer me dijo, ¿y si nos vendió este hijo de la... Con eso seguimos. Ahora sí vámonos sobre los resultados, Esteban. Bueno, yo quería comentar, me parece muy irresponsable también, sobre todo del PRD y del PT, que como si fueran los dueños de la franquicia, ¿sí? Se repartieron sobrinos, tíos, hermanos, cuñados. Y ya. Y esto de no permitir la formación de cuadros, claro que no lo permiten, porque entonces van a saltar esos cuadros. Ahora se quejan y acusan que el otro ganó, que porque le robó. No le robó nada. Ellos fueron los culpables de los resultados que tienen y son los culpables por elegir a la misma gente de siempre y no dar la oportunidad a nadie que no sea de su familia de integrar una candidatura, de hacer una carrera política dentro de los partidos. Ahorita están pagando ese resultado, además de otras mañitas ahí que salieron en la campaña, pero independientemente, cada partido, cada equipo de campaña tiene que hacer su lucha, para poder ganar la elección, para poder conquistar el electorado, pero hay algunos que sienten que por linaje la gente va a votar por ellos. Eso no existe. Tiene razón. Miren ustedes, con este fenómeno que sucedió de este personaje, dicen el Bronco, me he metido a ver algunos videos de él, unos muy interesantes en su forma de pensar, y entre una de las cosas que me llamó mucho la atención y que él mencionaba, porque lo cuestionaban, oye, usted estuvo 30 años en el PRI, dice sí, pero me cansé de ver que mis hermanos priistas se dedicaron a convertir el partido en un coto familiar, en un grupo de juniors que sentían que porque su papá fue, ellos tienen el derecho y creen que eso se hereda. Como algunos que andan por ahí que dicen que mi papá fue muy honesto, como si la honestidad se heredara en bolsitas o ante un notario. Que se volvió un club de Toby, donde cuando no cumplían sus caprichos, cada quien agarraba sus canicas y se iba. Aquí de alguna forma pasó eso. Había 3 contendientes, cada quien con su grupo, con un montón de promesas, los 3 molestos, pues el chamaco se llevó sus canicas, el otro señor se llevó sus telarañas, la otra señora se llevó sus almejas y se hizo un desorden y quedó en nada. Y todos contra todos. No se sabía quién estaba haciendo campaña. En mi caso particular, en mi casa, de muchos partidos fueron a tocarme a la puerta. Del Partido de Acción Nacional fueron 8 veces a tocarme a la puerta. Con una expresión para mí válida, sin denostar al otro candidato. En cambio, el PRI fueron una sola vez a tratar de convencerme que el otro candidato no servía para nada. Una campaña muy mal llevada, terrible, los resultados hablan por sí. En el caso de gobernador, el PAN sacó el 46% contra el 35%, son 11 puntos de diferencia. Cuando a nivel nacional, el PRI quedó 9 puntos porcentuales arriba de los partidos más importantes. Y otros muchos partidos que yo no entiendo. Estamos financiando 10, 11 partidos y a la hora que la alianza PRI, Partido Verde y fulanito, y el PRD y el PT y se convierten en 4. Entonces, ¿para qué estamos pagando 10, 11 o 12 partidos? Vamos haciendo 2 o 3 nada más, porque finalmente terminan haciendo alianzas. Si no son capaces de enfrentar una campaña y no tienen la capacidad de hacer política por sí solos, a pesar del financiamiento que se les está dando, que desaparezcan. Eso no es democracia. Es una charlotaza, una vacilada, es estar manteniendo una bola de zánganos que hacen su partidito para vivir y sobrevivir de eso, porque no saben hacer otra cosa, jamás han trabajado en su profesión. Yo no los imagino fuera del gobierno poniendo un anuncio, se hacen discursos a domicilio, porque no saben hacer otra cosa, lamentablemente. Muy bien, pues ya hablando de los resultados, pues votó el 53% en Baja California Sur, es decir que el 47% no se interesó en ir a las urnas porque no quiso, porque no le dio la gana, porque estaba viendo el partido, por lo que ustedes quieran.
simplemente el 47% de la población, de los electores de Baja California Sur, no fue a las urnas. Bueno, de ese 53%, por lo tanto, es el que decidió quiénes iban a ser los gobernantes. Pero de ellos, de ese 53%, obviamente, pues hay que desglosar lo que obtuvo cada uno de los candidatos. Entonces nos encontramos de que de repente, sí, pues sí, hay una aplanadora panista donde pues 15 de 16 diputaciones, 5 de 5 presidentes municipales, pues nos hablan de que prácticamente arrasó, de que los otros partidos ni las manos metieron, pero habría que revisar hacia el interior también de Acción Nacional, que tampoco es como para estar echando las campanas al vuelo. O sea, en esta situación yo insisto en cómo convencer a ese electorado que no fue a votar, es parte de ese trabajo que se tendrá que hacer hacia adelante. Y no solamente del Partido de Acción Nacional, sino de todos los partidos políticos. Es cómo convencer al electorado de que realmente la democracia y la política en México pues es real, es legítima, es válida, sirve de algo ir a votar. Bien, sí, comentábamos acerca de que, ahorita tras bambalinas, del asunto de que ni las placas dieron los del PRI y los de las izquierdas con relación al PAN, pero el PAN tiene la gran responsabilidad, ahora sí, pues de cumplir todos los compromisos que hizo en campaña. Recordemos que en el 99 también hubo un fenómeno importante por ahí de las izquierdas cuando subieron al poder y también obtuvieron mayoría en muchos aspectos. Sin embargo, pues lo vemos en la última elección precisamente, se perdieron el último bastión que les quedaba, que era el municipio de Los Cabos, y bueno, pues habrá que aprender esa lección de parte de Acción Nacional, es decir, no hay, mantener los equilibrios aún y cuando tengan todo el poder, es decir, ¿cuáles van a ser los contrapesos de Acción Nacional? Pues los contrapesos de Acción Nacional son sus propias decisiones, son ellos mismos. En el Congreso no va a haber que el priista, que porque no votaron, que no tienen mayoría, no tienen pretexto. Sin embargo, es una gran responsabilidad porque recordemos que en 3 años vienen otra vez las elecciones y ahí habrá que ver la primera evaluación del trabajo que van a llevar a cabo presidentes municipales y diputados. Y de eso también depende de que el trabajo de Carlos Mendoza, en un momento dado, pueda continuar y llegar a buen puerto, o comienza a tener tropiezos en 3 años si es que el Partido Nacional comienza a perder posición. Pues el dios Cronos es justo y a veces injusto. Injusto porque pues estamos muy sabrosos el tema y analizable. Vamos a llegar a las conclusiones. Yo nada más digo, tuve una visita de un politólogo nacional que me hizo el favor de visitarme esta semana y le dio, por la amistad que tenemos, un seguimiento especial a Baja California Sur. Entonces nos tomamos un café el martes y me dijo, te voy a hacer una conclusión del proceso electoral de tu tierra. Y yo esperé que me iba a sacar unas tesis políticas y me dijo, ganaron los que trabajaron. Me solté riendo. Sí, tienes razón. Amigos televidentes, vamos a darle fin a esto escuchando la despedida de cada uno de nuestros compañeros y ofertándoles. Le vamos a pedir públicamente a nuestro director general que no sea la última vez que nos reunamos los 4 para hablar de lo que pasa en nuestro estado. Yo felicito a mis 4 compañeros porque en sus diferentes trincheras han sobresalido y se dan tiempo para venir a compartir con ustedes. Empezamos con Esteban. Sí, es una gran responsabilidad haber ganado todo. El pueblo da, también el pueblo quita. Como dicen, coincido totalmente con Raimundo. Y también quiero comentar que se vio un trabajo de propuestas de Acción Nacional y del otro lado era trabajo de descalificación. Entonces ahí es donde inicié con el comentario. La guerra sucia tiene un límite y la gente se enfada de la guerra sucia. Bueno, pero ¿qué propones? Me estás hablando mal de los candidatos de Acción Nacional. Y bueno, ¿y qué propones tú? No, es que no deben de llegar por eso y por eso. ¿Pero qué propones? ¿Dónde está tu propuesta? Ahí el asunto, y fue un gravísimo error, que ya lo deben de estar analizando los demás partidos políticos. Por favor, Ricardo. De mi parte, yo creo que como resumen, esta es una llamada de atención a todos quienes nos van a gobernar. Si bien es cierto que ganaron con una gran diferencia,
la responsabilidad se maximiza. Es muy diferente gobernar cuando hay una balanza y cuando hay los partidos actuando que cuando están ellos solos, de alguna manera con las manos sueltas. La responsabilidad es mayor. De ellos dependerá convencer al electorado que hicieron bien al elegirlos y que cambien sus formas de hacer y de qué hacer. Los partidos, dice un dicho, renovar o morir, muchos están muriendo, tienen que renovarse, tienen que cambiar sus formas, tienen que oxigenarse con gente nueva y trabajar de otra forma. Eso nos va a llevar adelante y aguas, los candidatos independientes están siendo y estamos viviendo un fenómeno nuevo en el país que puede ser la piedra angular el día de mañana para que desaparezcan muchos de los partidos como ya van a desaparecer dos. En el caso de la izquierda, que dicen que Morena fue el gran ganador, no fue el gran ganador, fue el que tuvo la habilidad de robarse votos de los otros partidos de izquierda y fueron los únicos que sacaron. La verdad, Morena es su dueño, el loquito el Hitler costeño, y no más. Yo quiero comenzar, bueno, de esta conclusión, precisamente con algo que me preguntaba mi jefa de corresponsal del proyecto La Jornada, cuando me preguntó quién va a ser el candidato del PRI. Y le dije, va a ser Ricardo Barroso. ¿Qué no fue el que perdió hace 4 años? Y le dije, efectivamente. Dice, oye, pero entonces no quieren ganar, es evidente, ¿no? Yo, bueno, no era presagio, simplemente ellos se le están jugando con Ricardo nuevamente. Pero esto viene a colación de nuevo con este asunto de que los partidos políticos tienen que renovarse. Yo creo que tienen que comenzar a dar salida a esos nuevos cuadros, a la militancia, el reconocimiento de la trayectoria. No tienen por qué los partidos, incluso no tendrían por qué haber en un momento dado acatado incluso el ordenamiento de darle el 50% de candidaturas a las mujeres, si realmente los partidos fueran democráticos desde un principio. Entonces yo creo que ahora se tiene que hacer legislar para que precisamente puedan cumplir con esta democracia al interior de ellos, lo cual ya habla de todo el trabajo que tienen que hacer. Pues eso mismo, le tienen que empezar a dar salida y reconocimiento al trabajo de los jóvenes, al reconocimiento del trabajo de los intelectuales. Es decir, a sus propios militantes. Yo creo que hay mucho talento en todos los partidos políticos, sean de derecha, de centro, de izquierda, pero tiene que tener identidad, que es importante. Y por el otro lado, pues el caso del Partido Acción Nacional, volvemos a mencionar, pues tiene la gran responsabilidad pues, de hacer el trabajo bien. Yo creo que la calificación que ha tenido Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor al frente del gobierno de Baja California Sur ha sido positiva. Yo creo que sí es una calificación el hecho de los resultados que se obtuvieron. Yo creo que tiene mucho que ver eso, aunque digan que no algunos críticos del sistema, pero la realidad es que sí, el trabajo de un gobernador siempre será importante para poder alentar el voto a favor del partido que representa. Y en ese sentido yo creo que Marcos ha hecho las cosas bien. Carlos Mendoza las tiene que hacer mejor todavía. No tiene objeciones, al menos en lo legislativo, para poder llevar a cabo esta labor que todos los californianos esperamos. Queremos ya ver un salto cualitativo de parte de Baja California Sur en el contexto nacional. Ojalá y con estos resultados y con estos colores que van a pintar en todos los ayuntamientos y en el gobierno del estado podamos lograr. Muchas gracias.